hablando de los últimos 5 años de la industria de tecnología que se ha estado tomando más, pues más en serio el término en primer lugar y luego la adopción ya en las organizaciones. Sin lugar a dudas, también la pandemia fue un catalizador de la cultura DevOps. Cuando hablamos de DevOps, hablamos de una cultura, más que hablar de un rol en la organización o hablar de un proceso o hablar de una herramienta. Si me hubieras preguntado esto hace un año, DevOps estaba más como enfocado al pegamento, si me permito decirlo así, entre los equipos de desarrollo y los equipos de operación para garantizar que haya un flujo continuo de entrega. Todo el tiempo están entregando valor en las organizaciones que generan principalmente productos digitales o que el core de negocio está muy enfocado hacia tecnología. Si es una organización que su core de negocio no es necesariamente un producto digital, pero está muy apalancado con tecnología para que esto suceda, también DevOps entra ahí perfectamente. Al principio del el concepto, pues se enfocaba más como esto, ¿no? De cómo pegamos a los equipos de desarrollo con los equipos de operaciones para que desde que estamos desarrollando tengamos bien contemplado dónde va a vivir el producto digital que vamos a entregar, cómo se va a estar dando mantenimiento, cómo se va a operar y cómo hacer que no haya pérdidas de tiempo entre agregar nuevos features al producto digital y que luego entre en operación. Entonces, de esto te estoy hablando todavía hasta, ¿qué será? Como mediados, principios del año pasado. Hacia finales del año pasado, pues también comenzó a ponerse, pues muy en la mesa el tema de, oigan, y el tema de pruebas, ¿cómo entra en esta ecuación? Oigan, y el tema de seguridad, ¿cómo entra en esta ecuación? Entonces, si me preguntas hoy, DevOps, ¿qué incluye? Pues es una cultura que permite tener una entrega continua de valor, principalmente en productos digitales o en tecnología o en compañías que están muy apalancadas de tecnología, para garantizar que desde que se conceptualiza un cambio hasta que sale a producción el cambio, garantizamos que va libre de errores, por un lado, que va a ser una integración fácil hacia lo que tenemos en operación, que va a tener contempladas todas las etapas de prueba necesarias para que la entrega ocurra sin ningún impedimento o ningún contratiempo. Y además vamos a garantizar que una vez que esté en operación, vamos a cubrir los estándares de seguridad que tenga contemplados la organización. Y si hay que hacer algún cambio durante la operación, pues que esos cambios se van a poder también hacer pues ya en las nuevas versiones del producto o en lo que incluso tengamos operando. Entonces, es eso. Entiendo, y creo que justo cuando uno busca qué es DevOps, justo eso es lo que aparece, ¿no? Solo mencionan al área de desarrollo y al área de operación. Entonces, es importante saber que esto se está ampliando. Pues, al final, los años pasados, como todos sabemos, muchas de las habilidades se dispararon, muchos de los servicios se dispararon, y entonces quiero entender que entonces DevOps es como un acuerdo cultural, una forma de pensar en la cual todo sale mejor y más rápido, ¿o estoy equivocado, Toño? No necesariamente más rápido. O sea, puede ser que haya organizaciones que la disciplina les permita tener entregas suficientemente ágiles, más rápido que bajo una cultura de DevOps. Lo que sí nos garantiza la cultura de DevOps es que los procesos van a ser predecibles. Los procesos son esos, son un proceso, es un estándar que está muy entendido en la organización y que tenemos ciertos pasos con controles que se deben de cumplir. Esos pasos y esos controles suelen estar automatizados, entonces es bastante predecible y suele ser bastante fácil hacer esta entrega de valor. Pues eso principalmente. Ahora, me parece que nos queda ya más claro qué es DevOps. Si ustedes tienen alguna duda, por favor, háganla. El chat está listo para ustedes de igual manera si quieren abrir el micrófono. Díganos, levanten la mano o avísenos en el chat. Ahora, creo que ya respondiste parte de la siguiente pregunta, pero me gustaría que pudieras ampliar un poco más la información. ¿Para qué sirve DevOps? O sea, ¿cómo me podría funcionar a mí? Bueno, a ti no sé, estimado Jaime. Perdóname, si yo tuviera una empresa, sí, acepto a Jaime como para hacer eventos tal vez, pero si yo tuviera una empresa, ¿para qué me podría servir? Sí, a las organizaciones nos ayuda a ser más predecible
el comportamiento del ciclo de vida de desarrollo de software o el ciclo de vida completo de puesta en operación de software. Hablo de ciclo de vida de operación de software porque no necesariamente va a ser código que nuestro equipo esté desarrollando. Podría ser que necesitemos hacer una nueva implementación o habilitar un cambio en un software de un tercero. La cultura de DevOps también permite hacer ese tipo de salidas a producción. ¿Qué nos va a permitir a las organizaciones que confiamos en una cultura de DevOps? Por un lado, nos puede ayudar a ganar velocidad. Si nuestros procesos son muy manuales muy manuales desde la perspectiva automatización de pruebas, automatización de controles, automatización de autorizaciones, automatización de implementaciones de ambientes de prueba, automatización de ambientes de preproducción, automatización de ambientes de producción, los controles de cambios. Si mi organización es una organización del tipo más procesos humanos manuales, además de que esto es más factible de errores, pues por un lado también voy a ganar velocidad. Me va a permitir también en otro sentido que las entregas de valor sean más, generalmente, también hay sus excepciones, que sean más rápidas que cuando no tengo esta cultura habilitada en la organización. En cuanto a temas de la confianza y confiabilidad que se le da a la organización, como son procesos muy establecidos, con ciertos pasos ya bien delimitados, para pasar de un estado de desarrollo a un estado de preproducción, tienes que cumplir ciertos controles que tienen reglas automatizadas. Para pasar de preproducción hacia producción, tienes que cumplir otro bloque de controles, controles de calidad de software, controles de aseguramiento de los ambientes, automatizados por un lado, pero por otro lado con controles así bien establecidos, pues hace que sea más confiable cómo se hacen estas salidas a producción. Principalmente porque si son procesos, tienden a ser procesos muy monótonos, tienden a ser procesos muy repetitivos, que los humanos, si no tenemos un checklist y le vamos poniendo palomita a cada uno de los pasos que hay que cumplir, pues a veces por la misma monotonía o por la misma rutina se nos olvida, ¿no? Y cometemos a veces errores muy graves que si logras tener un buen tramo automatizado o lo estableces ya dentro de la cultura, el cómo se automatizan o cómo se implementan estos estrategias de comunicación, control para las liberaciones, pues va a ser difícil que tengas esos imprevistos. Ninguna cosa que esté hecho por humanos va a ser 100% confiable, pero al menos te da cierta predictibilidad, ¿no? De cómo va a ser el comportamiento de cualquiera de las salidas. Otro tema que ayuda a instalar una cultura de DevOps en la organización, el tema de escalabilidad, y escalabilidad tanto positiva como negativa, es decir, mis servicios necesitan de crecer o mis servicios necesitan ampliarse, ya sea por capas de microservicios o capas de servicio, dependiendo de cómo tenga implementada mi tecnología en la organización, también puede ser más administrable, más predecible y más automatizable. El tema de seguridad, generalmente cuando tienes bien implementada la cultura de DevOps en tu organización, ya con los otros pasos que comenzamos a comentar, el tema de pruebas va más allá de simples pruebas unitarias, pruebas de integración, pruebas, no sé, todas las que se pueden automatizar. También entre el paso de preproducción y producción se suelen incluir pruebas de simular ataques a lo que estoy a punto de liberar, o sea, pruebas, escáneres de vulnerabilidad, pruebas de detección de vulnerabilidades, pruebas de ataques, por ejemplo, automatizar todo lo que son el top 10 de OWASP, de tal forma que lo que estoy liberando ya va pegado con ese bloque de pruebas automatizadas y ayuda también que cierto tramo pues vaya más seguro que si solamente lo lanzara así como, sí, confío en que va a estar bien. ¿Por qué es importante? Pues porque nos va a ayudar a ser más predecible cómo se hacen estas entregas de valor continuo. Nos va a ayudar a tener una observabilidad de los puntos de control bien establecida. Nos va a ayudar a tener muchos tramos automatizables que si se cumplen ciertas condiciones, que pueden ser pruebas automatizadas o pueden ser
humanos observando que se cumplen los controles establecidos, se dan los disparos para que las siguientes etapas en la entrega se vayan satisfaciendo y se vayan haciendo o los rollouts implementados con humanos, que no es lo típico de la cultura de DevOps, sino más bien se hagan los disparos ya con todas las herramientas de automatización que hay en el mercado. Porque de hecho en el mercado también es brutal la cantidad de cosas que han estado saliendo en el último año. Entiendo. Ahora, tocabas un punto bien importante que es la cultura. ¿El cambio cultural en esta área puede ayudar a otras áreas en el trabajo, a otras áreas en las empresas? ¿Tú te has dado cuenta que, por ejemplo, esta forma de pensar pueda aplicar o se permea hacia otras áreas y todo esto haga una empresa, una organización más eficiente o no? Puede ayudar a que una organización sea más eficiente en el sentido de que los tiempos de espera de una nueva característica de tu software se entregue de una forma más predecible y posiblemente más rápida que si lo hicieras con los controles humanos o si lo hicieras de una forma menos orquestada, menos comunicada entre los usuarios finales y todas las etapas del ciclo de vida del desarrollo de software. Generalmente, cuando está bien implementada la cultura de DevOps, lo que vas a tener también es menos fallos, porque en el mismo proceso, en los mismos procesos, vas implementando ciertos controles que si no se cumplen, lo reviertes, lo pasas al equipo responsable de corregir lo que no se cumplió, pasa al siguiente bloque, tienes tus controles generalmente automatizados, no se cumplen los controles, llámale pruebas automatizadas, tienes exactamente qué fue lo que falló y lo puedes revertir hacia el equipo responsable para que haga las correcciones que tengan que hacerse. ¿Esto qué permite? Que cuando sales a producción, pues ya eso, al menos lo más predecible, lo que se puede automatizar la detección de errores, pues no llegan a producción, ¿no? Sino que los detectas mucho antes de estar en producción. Entonces, de alguna forma también puede ayudar a que cuando salga estas liberaciones, pues los equipos tengan menos resistencia a sus cambios, porque de alguna forma la posibilidad de que ocurran imprevistos ya estando en operación se reduce de cierta manera. Claro está que va a ser tan confiable tu liberación como tu equipo de Q&A o tu equipo de Quality Assurance, bueno, es lo mismo, pues pueda diseñar todas las pruebas que se van a integrar en las distintas etapas del proceso. Puede ser tan confiable también como tu equipo de despacho de seguridad informática esté metiendo controles y automatizaciones que te permitan saber si está o no listo lo que estás liberando y hacer las correcciones de manera pertinente. Entonces, sí puede ayudar a puede ayudar a que los beneficios lleguen más rápido a otras áreas que no son tecnología. De hecho, ayuda bastante a que áreas que no son tecnológicas vean más rápidos estos cambios. Y por otro lado, si hay un área usuaria que demanda algún cambio en una implementación tecnológica, también puede ser más predecible cuando se pueden hacer estos cambios y estas liberaciones hacia producción. Perfecto. Ahora, mucha gente cuando las herramientas son nuevas o estas van surgiendo cosas nuevas, piensa que tal vez no es para su empresa o tal vez no están listos para entrarle a DevOps. ¿Qué tipo de organizaciones pueden adoptar DevOps, Toño? Pues definitivamente, o sea, sí o sí, todas las organizaciones que hacen productos digitales deberían de estarle apostando a una cultura de DevOps. ¿Qué tan completa la implementarían? Pues dependerá por un lado de la capacidad técnica de los equipos que tengan actualmente, dependerá también de la complejidad para hacer las automatizaciones que posiblemente hoy sean muy manuales y muy artesanales. Entonces hay que dedicarle un tiempo a primero documentar bien esos procesos para entenderlos y hacerlos predecibles y establecer puntos de control. Y luego, pues, para automatizarlos, ¿no? Lo que no entiendes o lo que no tienes claridad de cómo se ejecuta, pues tampoco vas a tener idea de cómo están automatizando y cómo establecer controles sí, de esa manera predecible, automatizada. Entonces, organizaciones con productos digitales, sí o sí.
Organizaciones que el core de negocio dependa de tecnología y requieran que esta tecnología, cada vez que se hace un nuevo lanzamiento de producción, salga con los menores errores posibles, en el menor tiempo posible, permitiendo tal vez hacer liberaciones escalonadas entre la tecnología legacy que va saliendo y las nuevas capas de servicio que se van habilitando. Definitivamente sí es una buena opción el implementar la cultura de DevOps. Organizaciones que el core de negocio tenga poco apalancamiento en tecnología, pues posiblemente podrían rescatar un poco de la filosofía, pero no creo que puedan encontrarle un gran beneficio al adoptar este tipo de cultura. Una organización que tiene un ERP muy comercial, y ese ERP muy comercial solamente lo utilizan 3 personas porque es una compañía minera, se me ocurre, pues posiblemente salga más caro el hacer la habilitación de esta cultura que, por ejemplo, invertir en algún especialista en procesos, ¿no? Que ponga fino cómo debería estar funcionando la organización. Entonces, creo que eso puede ser el punto de equilibrio. Entiendo. Les recuerdo que pueden hacer cualquier pregunta que tengan o que les haya surgido a lo largo de esta charla. Las esperamos para integrarlas a la conversación. Ahora, ¿qué cambios, si yo tengo una organización, una empresa, qué cambios tendré que hacer para adoptar DevOps? Ya vi que sí soy como el perfil que puede adoptarla, ya vi que sí me puede funcionar. Ahora, nunca lo he hecho. ¿Qué cambios tengo que hacer dentro de la empresa para poder llevarla, integrarla? Pues lo más complicado es definir las fronteras de responsabilidad, ¿no? ¿Dónde comienza la responsabilidad, por ejemplo, del equipo de desarrollo? Y a qué ya no le van a poder meter mano, ¿no? Porque parte de la idea es pues, hacerlo predecible y que estas entregas vayan con la menor intervención humana posible para que sea predecible cómo se comportan ya en cada una de las etapas de la producción del software o de la puesta en producción. Pues creo que eso es de lo más complicado a veces de lograr, ¿no? El determinar dónde está esa frontera entre lo que hace cada uno de los actores. Cuando el equipo es un poco más grande o es mucho más grande y vas a involucrar a los equipos de Quality Assurance y vas a involucrar a los equipos de seguridad que antes eran áreas desconectadas y que para sacar cualquier deploy tenías que llenar 20 formatos y hasta que el despacho de seguridad informática auditaba y hacían todas las auditorías a mano y pasaban como sus pruebas muy manuales, pues ese tipo de organizaciones seguramente les va a costar más trabajo hacer la migración hacia una cultura de DevOps. ¿Qué es lo que cambia en sí? Lo que buscamos es que sea predecible el cómo van a ser salidas a producción de cualquiera de los productos de software que tengamos. Ya sea que los desarrollemos en casa, cuando nuestro core de negocios es 100% digital, o ya sea que sean tecnologías que compramos, pero que constantemente estamos manejando desactualizaciones duras que pueden hacer cambios importantes pues principalmente en nuestras infraestructuras o en las capas de servicio que tenemos. Delimitar las fronteras y dejar bien establecido dónde termina la responsabilidad del equipo de desarrollo, cuáles son los controles que se van a tener para garantizar que estamos entregando completo y con los niveles de calidad que necesitamos. ¿Dónde comienza la responsabilidad del equipo de Quality Assurance? ¿Dónde termina la responsabilidad del equipo de Quality Assurance? Una vez que entregamos, por ejemplo, la preproducción, ¿cuáles son los procesos que se van a seguir para garantizar que estamos cumpliendo los entregables que nos fueron requeridos? Una vez que esos equipos de aceptación de usuario van a decir, ok, este ambiente de preproducción se parece a lo que te solicité, posiblemente ahí se engancha con los equipos de seguridad informática o posiblemente desde antes. Depende de muchas cosas, pero lo más complejo es precisamente el delimitar esas fronteras y ya delimitar esas fronteras, establecer los controles, establecidos los controles, fijar los puntos que son automatizables. Una vez fijados los puntos que son automatizables,
determinar las tecnologías de las que nos podemos apalancar para esas automatizaciones y cómo se van integrando entre ellas. Por ejemplo, un equipo que hace desarrollo de software y que tiene como repositorio GitLab, GitHub o cualquiera de estos basados en Git, hacer deploys hacia Amazon, pues se convierte en tareas pues, no tan complejas, ¿no? Donde si estableces ciertos controles de cómo cambias de un branch a otro, pues tranquilamente se pueden hacer los disparos hacia los ambientes que quieras y se pueden hacer las conexiones con los mecanismos de pruebas que vayas requiriendo. Depende de muchas cosas, pero básicamente por ahí es donde va la complejidad. Entiendo, muchas gracias, Toño. Ahora, la siguiente pregunta, si adoptar DevOps requiere un cambio cultural en mi empresa, ¿cómo va a afectar a mi empresa este cambio cultural en el corto y a largo plazo? Eso tiene mucho que ver con el ciclo de vida de DevOps. Básicamente, lo que plantea el ciclo de vida de DevOps es un loop infinito, donde liberar cambios, liberar mejora continua, no es algo que haces una vez y se acabó, ¿no? Sino que ya cuando algo toca producción, inmediatamente estás planificando el siguiente cambio o inmediatamente estás planificando el siguiente hito en la mejora continua, cómo lo vas a hacer. Inmediatamente lo estás pasando al equipo de desarrollo para que haga los cambios que tengan que hacer. Se pasa a los procesos de construcción de software, de ahí pasa a los procesos de prueba, de ahí, dependiendo de los controles, se hacen el control de releases para establecer las versiones que se van a sacar ya hacia los distintos ambientes. De ahí se encadena con los mecanismos de entrega a ambientes, puede ser ambiente preproducción o intermedio, pasa a controles, operación, o puede ser que esos despliegues vayan directo a operación. Claro está que eso lo controlas en tus eventos de pruebas. Y ya una vez que está en operación, todo el tiempo estamos monitorizando. ¿Qué estamos monitorizando? El desempeño de los servicios. ¿Qué tipo de desempeño vamos a estar observando? Disponibilidad, tiempo de respuesta de cada una de las capas de servicio para ver si están alineadas con lo que comprometimos. Vamos a estar observando si escalan los servicios como lo demanda la organización. Por ejemplo, un servicio que tiene picos de demanda, 0 usuarios conectados en la mañana, pero pensemos un poquito tal vez como en estos de streaming, ¿no? Y pensamos también un poquito antes de la pandemia, ¿no? Tenemos gente que está ocupada en el trabajo, gente que está ocupada posiblemente en la escuela, dentro de la escuela, o en la clase de manera virtual, o en el trabajo a partir de videoconferencias y todos los mecanismos que hemos implementado por pandemia. Hacia la tarde-noche, pues nos comenzamos a liberar y se nos antoja ver una peli o se nos antoja ver la serie. Esos servicios, mientras no hay tantos usuarios que necesitan descansar, pues el nivel de demanda que tienen es bajo. O sea, tal vez unos cientos de miles de usuarios que pues, nada más están chacoteando y se meten ahí a ver la peli y la serie. Cuando los usuarios, las personas que suelen estar ocupadas en trabajo, escuela, pasan a su tiempo de ocio, comienzan a conectarse a estos servicios. Estos servicios, si las compañías tuvieran todo el tiempo prendidos los servidores, pues estás desperdiciando un montón de dinero, ¿no? Porque bueno, y eso también pensando en que tienes como distintas infraestructuras regionalizadas para atender estas demandas. Esa infraestructura que está regionalizada y que está atendiendo, por ejemplo, a México, es altamente probable que en la mañana esté desperdiciada. Y si yo todo el tiempo estoy pagando por muchos servidores para atender esa demanda, pues es un desacierto. Entonces tendría que estar midiendo si mi infraestructura escala con los picos de demanda que yo ya sé que son predecibles. Yo ya sé que en las tardes el tipo de servicio que otorgo de las 4 de la tarde a las 11 de la noche son los picos que tiene y sé que va incrementando en 10% hasta llegar a un cierto número de usuarios concurrentes. Pero también sé que a partir de las 2 de la mañana ese pico comienza a decrecer. Parte de lo que tendré que estar monitorizando es si los cambios que estoy liberando también van a escalar ese ritmo que demanda la organización, porque si no estoy tirando dinero y eso es financieramente es algo terrible, ¿no? Entonces, en mi cultura
también debería estar contemplado que ese monitoreo está automatizado, ese monitoreo tiene bien establecidos controles. Cada cambio que esté yo planificando sacar a producción debe contemplar cómo lo voy a estar monitorizando. Que antes el monitoreo no se discutía tanto en la cultura de DevOps, más o menos mediados del año pasado, fue que se comenzó como pues, a meter ya más en serio, ¿no? De, bueno, está bien, sí, los desarrolladores y operaciones de tecnología, de TI debemos ser un solo equipo, pero eso además quiere decir que hay que medir el performance de los servicios que tenemos. Entonces, parte del todo. Y este loop infinito todo el tiempo se está repitiendo, todo el tiempo se está repitiendo. Una vez que monitoreo algo no se está desempeñando como lo necesito, comienzo a planificar los siguientes cambios, que hay que modificar, que hay que hacer distinto para que se desempeñe mi aplicativo como lo estoy pensando. Y se pasa con los equipos de desarrollo y pues toda esta historia que ya platicábamos. Si le preguntas a Microsoft, Microsoft tiene como su propia tropicalización del loop de DevOps. Si le preguntas a Amazon, Amazon tiene su tropicalización del loop de DevOps. Si le preguntas a Red Hat tiene algo más parecido a Amazon, pero pues también tiene ahí como algunas cositas distintas. Si le preguntas a Google, Google también tiene como alguna tropicalización de lo que se entiende por DevOps. Pero en el fondo todos más o menos vemos lo mismo. Toño, tenemos una pregunta. Luis Sánchez nos pregunta acá en el chat. En una microconsultora, ¿cuánto personal estimas mínimo necesario para que sea sostenible implementar DevOps? Pues más bien depende qué sea lo que haga la microconsultora. Si es una microconsultora, por ejemplo, que lo que hace es atender a compañías que tienen implementaciones de SAP, pues cada cliente que tenga esa consultora va a ser un caso distinto. Entonces, así como pensar en un mínimo, pues está extraño. Si es una compañía que lo que hace es hacer acompañamientos hacia transiciones de on-premise a la nube de organizaciones, posiblemente ahí necesitas un par de arquitectos cloud que entiendan muy bien los ciclos de DevOps, de la infraestructura que utilice tu compañía para llevar a la nube. Y ese par de arquitectos cloud, consultores cloud, es lo que puedes necesitar para acompañarlos. Si tu compañía más bien, el tipo de consultoría que hacen es sobre cómo implementar procesos con tu propia tecnología, también va a depender de la complejidad de tu tecnología. Te cuento, perdóname que te interrumpa. Luis, de igual manera, te invito a que abras el micrófono si quieres contarnos más detalles, justo para que te vayas muchísimo más nutrido con tu duda. Nos escribe en el chat, atiende sistemas empresariales a la medida. No sé si esto igual ayude un poco para la duda. Luis, te invito a que ya abrí el micrófono. Luis, te escuchamos si quieres. ¿Qué tal? Muchas gracias, muy amables. Sí, básicamente atendemos tanto empresas como gobierno y son sistemas empresariales. Actualmente están en infraestructura privada, no están todavía migrados a la nube. Principalmente por eso es mi pregunta, ¿no? Ya, es complejo, Luis, en muchos sentidos. Y es complejo por la variedad de infraestructura propia que pueden tener estos clientes. Puede ser que tengas clientes con infraestructura Dell, con sistemas Linux corriendo encima de ellos. Hacer el ciclo de DevOps con especialistas en Dell, o sea, hardware Dell, y que además ese hardware encima está corriendo Linux, requiere ciertos conocimientos, ciertas habilidades y cierto entendimiento de cómo automatizar muchos de los tramos que vas a tener que automatizar. Si el equipo si de pronto tienes otro pool de clientes que en lugar de tener infraestructura Dell, tienen infraestructura de HP, por ejemplo, y más bien los sistemas operativos que tienen son de Microsoft, pues Microsoft también tiene sus particularidades. Entonces, necesitarías tener células que puedan atender los tramos completos de esas infraestructuras que tengan on-premise tus clientes. Parte del reto que lo puede volver complejo
el hardware tiene muchos niveles de especialización y a veces hacer este tipo de automatizaciones. Por ejemplo, si para hacer un despliegue tienes que hacer configuraciones de un robot de cintas, Dell y MC2 tienen como muchas particularidades de cómo hacer esas configuraciones, y si eso además lo pones sobre un Debian, una versión de Linux, Debian, por la complejidad de poner drivers de sistemas propietarios, se vuelve bastante complejo. Pero si tienes otro tipo de infraestructura que permite, hablando también de Linux, Red Hat, que es más comercial y que tiene mucha apertura hacia software privativo, pues seguramente ahí el nivel de especialización que va a requerir tu personal va a ser muy distinto. Entonces, la recomendación es que determines bien qué implementaciones on-premise son las que quieres generar capacidad en tu equipo, y con eso establezcas células. O sea, puede ser una célula del especialista de infraestructura, más el especialista de sistema operativo, más el especialista de lo que vas a estar implementando, y es suficiente. Tener alguien, que ese también es una discusión que he tenido con varios amigos. Los superhombres y las supermujeres ya no existen. Antes era relativamente fácil tener una persona que le supiera al arreglo de discos y al mismo tiempo le supiera a cómo administrar los procesadores y memoria de una infraestructura, y que además supiera todas las particularidades del sistema operativo, y que además programara en C, y que además supiera muy bien cómo manejar el directorio de personas, y que además supiera lo que quieras, ¿no? La complejidad era un poco menor hace 15 años tal vez, pero conforme se ha ido sofisticando la granularidad de los servicios, conforme se ha ido sofisticando y complejizando las capas de servicio que tenemos, encontrar esos superhumanos, la verdad es que es complicado, es muy costoso, y el riesgo que adquiere tu organización es muy alto, porque si ese superhumano decide irse de tu organización, te rompe el negocio. Entonces, creo que más bien por ahí irían las decisiones. Luis, ojalá te Y haya ojo, servido. Ah, perdón. ojo, también va a ser importante ser agnósticos con las tecnologías. Si tus desarrollos los casas con un proveedor de ciertos tramos tecnológicos, el riesgo que tienes es que si el día de mañana tú no encajas con la estrategia comercial de ese proveedor Microsoft, ese proveedor Red Hat, también va a poner en riesgo tu negocio. Entonces, hacerlo lo más agnóstico posible de ellos. Bueno, pues agradecerte infinitamente, la verdad es que me has abierto mucho los ojos. Es todo un reto interesante poder llevar a cabo esta metodología en nuestra organización. Aún así, pues bueno, te agradezco muchísimo. La verdad es que me aclaraste mucho, mucho, y gracias por las recomendaciones y por los consejos. Al contrario, muchas gracias, y también gracias por las preguntas. Parte también como de los cuestionamientos que se suele hacer, oye, ¿y cómo entra el desarrollo ágil en todo esto, no? Porque hemos escuchado de Scrum, hemos escuchado de ShapeUp, hemos escuchado de varias metodologías ágiles que entran y salen, ¿no? En los últimos 10 años, pues Scrum se volvió así como muy importante, y mucha gente diciendo, vamos a entregar valor continuamente y vamos a granularizar y a hacer un calendario de cómo vamos entregando este valor de manera continua. Luego vienen organizaciones tipo Spotify que te dicen, lo que dejaste en el backlog y lleva 6 meses no importa. Y si lo dejaste 6 meses y no importa porque tienes nuevas prioridades, entonces ¿para qué tienes backlog, no? Y comienzan a surgir metodologías como ShapeUp que te dicen, pues no tengas backlog, más bien cada vez que tengas que priorizar los paquetes de trabajo, discute qué es lo inmediatamente necesario que tu organización tiene que construir. En este tipo de marcos de referencia, porque tampoco son metodologías, ahorita vamos a platicar qué diferencias hay. En estos marcos de referencia, lo que estamos buscando es precisamente cómo acompañar esta entrega continua de valor
con la posibilidad de comenzar a automatizar muchos de estos tramos que están involucrados en la entrega de valor, desde la producción de software, las pruebas, liberaciones a preproducción, otros ciclos de pruebas que tienen que ver más con aceptación de usuarios y integración con los servicios que tenemos en sistemas legacy, posiblemente, sistemas que están en operación, o Release Canary, donde algunos servicios comienzan a desaparecer mientras gradualmente vas introduciendo nuevos servicios. La gran diferencia entre una metodología y un marco de referencia, una metodología es dura. Por ejemplo, ahí puse Prince. Prince te dice, necesitas seguir cinco etapas. Siempre, 5 etapas. Y dentro de esas 5 etapas tienes que seguir ciertos instrumentos, siempre. Y estos procesos tienes que hacerlos, siempre. No te puedes saltar ninguno. Es como la receta de cocina para hacer el pastel perfecto, ¿no? Si te saltas uno de esos pasos, el pastel ya no salió. Mientras que los marcos de referencia tipo Scrum o tipo ShapeUp te dicen, yo te recomiendo estas etapas, yo te recomiendo que en esta etapa sigas estas cosas que son muy importantes, puedes utilizar este tipo de dinámicas de trabajo, puedes usar estos instrumentos para decidir cómo vas a tomar decisiones o cómo vas a meter controles y cómo vas a pasar de una etapa hacia la otra. Tu negocio es el que define qué adoptas de este marco de referencia. Entonces, desarrollo ágil también vino a poner, primero de moda el tema de DevOps, y luego de la moda pasamos a entender la necesidad, formalizar el tema, y más bien hoy día pues ya verlo como una de las herramientas que las organizaciones necesitamos para ser más predecible cómo lanzamos nuestros productos de software. Nuestros productos cuando nosotros somos los fabricantes de nuestra propia tecnología, o los productos que estamos apalancando para que el core de negocio pues, pueda hacer lo que necesita hacer. Hay un mito por ahí también, ¿no? Del full stack developer y y el hombre, otra vez, ¿no? El superhumano que lo puede hacer todo, ¿no? Otra vez, se ha vuelto súper complejo el tema de desarrollo. Si estamos hablando, por ejemplo, de APIs que entregan REST hacia el front y el front se va comunicando con esas APIs, pues bueno, digamos que es una capa de servicio aislada que se comunica con el front hacia unos componentes muy específicos para recuperar cierta funcionalidad que le delegamos al backend que lo tenga. Pero cuando comenzamos a hablar, por ejemplo, del mismo backend, de servicios que se comunican con servicios, pues REST ya no suele ser como la opción y comenzamos a pensar más en servicios tipo RPC. Tener un backend que sepa RPC, que sepa REST, que sepa cómo tener APIs muy eficientes, que además puedan procesar volúmenes de datos súper altos de manera eficiente, rápida, ágil, y que al mismo tiempo le sepa al front cómo entregar interfaces que sean ligeras en el navegador, interfaces que hagan lazy load para que no te avienten todo el navegador y hasta que no está cargado todo el usuario no puede comenzar a interactuar, pues está complicado. La verdad, full stacks que realmente sean full stack, creo que he conocido 2 en mi vida, que están un poco locos, por cierto, y espero no me estén escuchando, pero son humanos contados, ¿no? Los que realmente podemos decir, este es un backend hecho y derecho, un full stack hecho y derecho. Casi siempre vamos a necesitar tener equipos, vamos a decir, como dentro de lo tecnológico multidisciplinarios, que si vamos a tener a alguien que se encargue del backend, que sea muy bueno en el backend. Cualquiera de las estrategias de servicio de backend que vamos a tener, que igual le sepa a los sistemas operativos, que igual le sepa a los servicios que vamos a utilizar. Oye, que hoy día necesitamos una base de datos no relacional y necesitamos una base de datos basada en objetos. Pues Mongo. Oye, que necesitamos ahora una base de datos no relacional, pero más bien basada en documentos. O necesitamos una base de datos basada en grafos porque el tipo de relación que vamos a buscar es el camino más corto entre una persona y otra para establecer redes de lo que quieras, ¿no? Ese backend, pues como que cada vez se va volviendo más complejo y más sofisticado. Si ese backend además le vas a exigir que sepa todo lo que debe saber para el front y que además de que va a saber todo lo del front,
que sepa cómo entregar a las distintas etapas del ciclo de vida de desarrollo de software hacia metas de desarrollo, con todos los desarrolladores. Ok, ¿cómo lo preparas? Va. Luego de ahí saltar a preproducción y que además esa persona sea la única que lo controle, ¿no? Y luego de ahí saltar hacia producción con todos los controles y todo lo que se tiene que hacer. No suele ser una buena estrategia tener un todo que lo resuelva. Otra vez, lo que les comentaba hace rato, si la persona de pronto se aloca y dice, ya no quiero trabajar contigo, te rompe el negocio. Las personas necesitamos descansar y por muy geeks que seamos, por muy workahólicos que seamos, pues de pronto se nos antoja ver una peli, ¿no? ¿Qué pasa si justo cuando se me antoja ver la peli o tomarme unos días de vacaciones, es cuando el negocio necesita más ese acompañamiento? Y esta persona es la única que le sabe a todos los tramos. Las balas de plata no son sanas en ninguna organización. Entonces, si estamos hablando otra vez de esta cultura de DevOps y estamos pensando hacer una implementación que permita ganar predictibilidad, ganar confianza en el ciclo de desarrollo de software de manera completa, los full stack más bien se convierten en una suerte de líderes técnicos que tienen muy buenas nociones de los dos mundos, pero que no necesariamente son los operativos que andan tirando código en el backend y que andan tirando al mismo tiempo código en el front, porque tenemos ahí un cierto riesgo, ¿no? ¿De qué va a depender esta decisión? Pues en gran medida de la etapa de madurez del negocio. Oye, es que somos una startup. Ah, bueno, entonces tu startup tal vez se parece más tu personal de tecnología a este unicornio, sin que sea el súper conocedor a máxima profundidad de todo. Y en algún punto, lo quieras o no, conforme vaya creciendo tu organización o conforme vaya ganando madurez, vas a tener que buscar especialización porque vas a tener que hacer más eficientes tus procesos, vas a necesitar hacer más eficiente tu infraestructura, vas a necesitar hacer más eficiente los tiempos de respuesta para que las personas que están en el navegador no tengan que esperarse 20 segundos a que caiga un aplicativo porque pues, está mal diseñado, ¿no? Entonces también es importante hacer ese tipo de consideraciones. Cuando comenzamos a pensar en el cómputo en la nube, y me llamó mucho la atención lo que comentaba Luis del on-premise, cada vez, salvo que seas gobierno o una fintech, cada vez es menos probable que tu infraestructura la tengas en sitio. Y cada vez es más probable que tu infraestructura o una buena parte de la capa de servicios los avientes hacia la nube. Hay varias formas de tomar decisiones, ¿no? Una decisión puede ser la infraestructura a nivel servidores, la apalanco con cualquiera de los proveedores grandes, puede ser esos 3 o puede ser de los muchos otros que hay. Y entonces ya los servidores los apalanco con ellos y todo el tema de obsolescencia, todo el tema de renovación de equipos, pues ya ni me preocupo yo, ¿no? Ellos lo van a hacer cuando tengan que hacer. Entonces la inteligencia de mi negocio está más enfocada en cómo hago para que mis servicios se entreguen lo más rápido posible en este proveedor de infraestructura. Esa puede ser como la estrategia mínima, ¿no? Otro tipo de estrategia puede ser qué capas de servicio que tienen estos proveedores me van a ayudar a que el valor que le tengo que entregar a la organización se entregue más rápido. Y pensemos, por ejemplo, en Machine Learning. Machine Learning, igual, los últimos 2 años, entre la evolución que han tenido las estrategias de Machine Learning, entre la capacidad del poder de cómputo para hacerlo más eficiente, más rápido, igual otra vez más predecible, pues cada vez se ve más apalancado en un montón de industrias que la verdad hay un par que yo ni siquiera me imaginaba que iba a ser posible. Desarrollar ese tipo de tecnología versus consumirla, dependiendo del estado de madurez de mi organización, dependiendo del core business de mi organización, posiblemente sea más inteligente tomar tramos de esas tecnologías que tienen otras empresas posiblemente más especializadas. Y dentro de mi estrategia de DevOps tendría que ver cómo los servicios que estoy construyendo las van a estar consumiendo. Oye, ¿qué me cobra el proveedor? Ah, pues me cobra el tipo de procesamiento que estoy utilizando, porque si utilizo TPUs en lugar de CPUs, procesadores basados en tensores en lugar de procesadores de los comunes que tenemos en las computadoras, es mucho más caro. Ok, ¿qué me va a cobrar ese proveedor? Pues me va a cobrar el número de procesadores, me va a cobrar posiblemente los segundos
de consumo de esos números de procesadores. Entonces, ¿hasta cuándo consumo ese servicio? ¿Cuándo lo dejo de consumir? ¿Y cómo voy migrando entre las distintas capas? Porque, por ejemplo, entrenar un motor de Machine Learning, vamos a pasar al menos 2 etapas. La etapa de entrenamiento y la etapa de salida a producción. Ya que está en producción, lo metemos a controles, estamos monitorizando el desempeño y conforme monitorizamos el desempeño, posiblemente algunos hiperparámetros vamos a tener que reconfigurarlos. Posiblemente hay escenarios nuevos para el negocio en los que ese motor ya no es eficiente y tengamos que volverlo a entrenar y volverlo a sacar a producción. En mi estrategia de DevOps tendría que establecer cómo lo voy a hacer para que ese tiempo de infraestructura que me van a tarificar y que va a aparecer en mi factura sea lo más eficiente posible. Establezca muy bien mis puntos de control para saber que estoy llegando a los parámetros de desempeño que estoy buscando, tiempo de respuesta, eficiencia, especificidad tal vez de los modelos, no sé, puede haber muchos parámetros ahí. Los consigo, deploy, monitorizo, estoy observando, hay un punto de mejora, sí, planifico, desarrollo, entreno y entramos así. Entonces, apalancarse también en tecnologías en la nube puede ser una muy buena decisión si no soy una organización de gobierno que requiere tener control completo de cómo se almacenan los datos, o si no soy una fintech que le demandan pues tener muchísimo control de esas infraestructuras para evitar cualquier fuga de datos y sistemas ya más complicados de administrar, ¿no? En cuanto a los sistemas de control de versiones, pues igual, ¿no? Es toda una historia que podríamos revisar. Anteriormente, los equipos de desarrollo, anteriormente me refiero a hace 25 años cuando me tocó mi primera experiencia de desarrollo, pues cada desarrollador era una isla que en tu computadora ibas generando un sistema que en algún punto tu código lo combinabas con el código de otro programador que andaba por ahí en otra estación de trabajo desarrollando su parte. Luego vino los sistemas de control de versiones tipo Subversion, donde tienes un servidor centralizado que es bloqueante respecto a las actualizaciones de los otros programadores. Luego comenzaron a ver los sistemas que ya te permitían tener un sistema de control de versiones con copias locales que a su vez se sincronizaban con un servidor central, donde podías buscar diferencias y a partir de las diferencias decidir qué tramos de código metías a tu rama que eventualmente se va a convertir en la rama de producción. Tu sistema de control de versiones también va a ser importante dentro de tu cultura más hacia tecnología para hacer una implementación de DevOps. Son de las organizaciones que al menos actualmente me ha tocado convivir, son pocas las que siguen trabajando con sistemas tipo CBS o Subversion y cada vez más son las organizaciones que están utilizando alguna variante de Git. Microsoft, por ejemplo, tiene su propia versión de Git también. AWS tiene su propia versión de Git. Ni qué decir de GitHub, GitLab y Bitbucket y todos estos gigantes que han estado apareciendo en los últimos 5 o 6 años. ¿Por qué es importante tu control de versiones para tu estrategia de DevOps? Porque precisamente en las etapas de control que vas a estar definiendo, de cómo de una rama de desarrollo pasan a una rama de preproducción, hay muchos controles que vas a tener que establecer ahí en medio, que dependiendo cómo te apalancas ese control de versiones, si va a ser tu servidor on-premise, pues regresando a lo de on-premise, vas a necesitar un especialista que sepa cómo instalarlo, cómo configurarlo y cómo resolver los conflictos de tener ese servidor en tus instalaciones. Lo puedo resolver. Si decides hacerlo con algún proveedor de la nube, de los muchos que ya les comentaba, pues ya en realidad ese problema pasa a ser problema de tu proveedor del servicio. ¿De qué te preocupas tú? De que los controles estén bien establecidos para que pasar de desarrollo hacia preproducción, ese sea tu dolor de cabeza y no todo lo que tiene que pasar detrás para almacenar el código, que si los discos duros, que si la versión del sistema operativo ya no soporta este nuevo feature que requieres para que el control de versiones sea eficiente y además le pase un control antiplagio y todas las cosas sofisticadas que se pueden hacer. Entonces, dentro de tu estrategia de DevOps también, al menos en la parte tecnológica, tendríamos que estar contemplando tener un sistema de control de versiones pues, que nos lo permita hacer bien. Igual, ¿no? GitHub
Git puede ser on-premise, podemos utilizar cualquiera de los proveedores que hay hoy día. Aquí habría que sumarle esta lista. Ya está bastante madura la versión de Microsoft, ya está bastante madura la versión de AWS. Hasta GCP, los servicios de Google también ya tienen sus propias tropicalizaciones de Git muy maduras y muy manejables directamente. Ahora, si hablamos de entrega continua, CI y CD son como de los temas que siempre vienen a la mente cuando hablamos de DevOps. Me da mucha risa ese meme, porque herramientas van, herramientas vienen, pero los scripts de Shell siguen siendo muchas veces la bala de plata que nos salva la vida, ¿no? Porque con 5 líneas de código que escribas en un buen script de Shell, muchas veces resuelven la complejidad que pues puedes encontrar en cualquiera de estas herramientas de orquestación. Hace unos 10 años me tocó hacer una implementación con un sistema de estos orquestadores, que de hecho creo que ya no está tan comercial, el de Chef, y pues no era nada sencillo, ¿no? Escribí las recetas y luego que las promesas de que la receta se conservara en la implementación, era fácil que se rompieran, entonces tienes que estar constantemente dándole mantenimiento. Y a veces hacemos un script que lo monitorizamos desde un punto central y todo funciona de maravilla. Sí es interesante el definir qué herramientas vamos a utilizar para hacer toda esta orquestación pues de los servicios que tengamos en producción. Actualmente se ha puesto muy de moda el tema de contenedores y particularmente el último año sobre todo, ha tomado mucha presencia en el mercado de tecnología, hablar de Docker, hablar de Kubernetes, hablar de containerización. Containerización, si bien es un tema que ha estado saliendo mucho en tecnología en los últimos 2 años, 3 tal vez, no es tan nuevo. O sea, el tema de virtualización por particionamiento, pues la verdad es como de las primeras formas de virtualización, no full virtualization que hubo en muchos sistemas operativos, ¿no? Muchos sistemas operativos principalmente basados en Unix. ¿Qué es lo que se ha vuelto más sofisticado? ¿Cómo podemos aprovechar lo que ya está corriendo en el sistema host para hacer muy eficiente cada uno de los contenedores que están corriendo ahí encima? ¿Qué otra cosa se ha vuelto sofisticada? Antes, para definir una máquina virtual o un partitioning de los recursos que teníamos disponibles en nuestra infraestructura, era bastante complejo. O sea, tienes que escribir un montón de líneas para definir las características de emulación de hardware que ibas a tener para que el servicio corriera dentro. Y luego encapsular ese servicio para que otro servicio no viniera de chismoso a ver qué proceso estaba corriendo o a intentar jalar de la memoria los datos que estaba ejecutando un subproceso de esa partición, pues era bastante ineficiente y era bastante inseguro, a decir verdad. Conforme se fue evolucionando las capas de seguridad, principalmente en Linux, porque creo que Linux fue ahí quien hizo un disparo fuerte en la adopción de contenedores, tipo C-Groups, tipo C-Linux, donde estas capas de seguridad a nivel ya muy bajo del kernel comenzaron a segmentar cómo administrar estos procesos, pues comenzó a volverse más confiable, comenzó a hacerse más viable, y entonces ya las personas que estábamos implementando esta containerización, la forma de especificar las características de lo que va a correr en este encapsulamiento del servicio, pues ya se convierte en un tema de cómo escribimos estas especificaciones del servicio y no en cómo definimos la máquina virtual sobre la cual va a correr el servicio, que después tendríamos que definir las reglas del servicio. Entonces, es interesante también cómo ha evolucionado todo este tema. Y cada vez hay más y más y más y más herramientas disponibles, ¿no? Les decía, Amazon tiene su versión, GCP tiene su versión, Azure tiene sus versiones, y si le seguimos rascando, Vultr tiene sus versiones,
Terraform, la verdad Terraform me encanta como tecnología. Casi siempre tienes servicios separados donde un binario es el que hace toda la capa de servicio, ¿no? Guardar secretos. Pues tienes Vault y Vault es quien se encarga de guardar todos los secretos de la organización. Automatización de despliegues. Terraform, tienes un binario y ese binario se encarga de hacer todo lo que tenga que ver con esos despliegues. Entonces, también es una herramienta bastante multinube, multiplataforma, que también creo que vale la pena ahí echarle un vistazo, pues como para comenzar a meterse en estos temas. En cuanto a monitoreo, pues ni qué decir, ¿no? Hay muchísimas herramientas en la industria que dependiendo capacidad financiera, complejidad de servicios a monitorizar, pues podríamos definirnos por alguna de las muchas opciones que hay. Y también el conocimiento que tengamos en casa. Por ejemplo, si en casa tenemos a alguien que sea bueno haciendo automatizaciones, un Nagios versión Community nos puede funcionar perfectamente. Oye, pero es que eso no me deja ver el end-to-end de mi servicio. Pues bueno, apuéstale a un Datadog o apuéstale a una solución más compleja que también esa solución más compleja, más completa, pues va a tener su repercusión en la facturación que te va a estar llegando. Conclusiones. DevOps no es un puesto en la organización. DevOps no es una gerencia o una dirección en la organización. DevOps es una cultura que necesitamos entenderla como tal, que va a demandar hacer algunos cambios en procesos que tengamos implementados en organizaciones, me voy a permitir decirles así, muy tradicionales, que necesitamos definir fronteras de responsabilidad, necesitamos definir puntos observables de control con los cuales vamos a buscar automatizar esas partes de observación y cómo vamos a ir enganchando cada uno de los procesos para tener un comportamiento predecible, rápido, de toma de decisiones, de cómo el ciclo de vida del desarrollo de software lo vamos a automatizar. Y un poco manera de broma, ¿no? De la escala evolutiva de DevOps. Antes teníamos al personal de operaciones de TI, que básicamente éramos los sysadmins diabólicos que decidíamos qué entraba y qué no a los servidores. En los últimos 10 años comenzamos a hablar de DevOps. En los últimos 2 años hemos estado hablando mucho de DevSecOps, donde le agregamos la parte de automatizar los controles de seguridad a la entrega continua de valor. Luego, en el último año, particularmente, hemos estado metiendo mucho el término de DevSecMLOps, que básicamente son aquellas organizaciones que dentro de su estrategia tecnológica tienen capas de inteligencia artificial, machine learning, pues cómo hacemos el entrenamiento de los modelos, la validación de hiperparámetros de los modelos, desempeño de los modelos, meterlos en esta estrategia. Y después ya vendrá algún otro nuevo concepto malhumorado que nos haga pasar dolores de cabeza en la adopción y mutación de la cultura de nuestra organización. No sé si tenemos más preguntas. No hay más preguntas, Toño. Me parece que con esto queda bastante claro todo lo que es DevOps, cómo lo podemos implementar, para qué nos sirve, cuáles son las diferencias, qué es, con qué se come, como habíamos comenzado, y dudas como la de Luis, creo que ya quedaron bastante claras. No sé si alguien quiera agregar alguna otra cosa o tenga alguna otra duda. Por lo pronto, a mí me gustaría preguntarte, Toño, ¿dónde te puede encontrar la gente si tiene más dudas acerca de este tema? Pues en Bedu. Sí, pues pues nos podemos ver en clases en Bedu. Me pueden buscar en Twitter, en @funkymonkey, y en LinkedIn, Luis Antonio Galindo. Perfecto, pues ahí tienen ya una forma de contacto para hablar con Toño, para hacerle cualquiera de las consultas. De igual manera, nosotros los vamos a buscar en la semana para contarles más acerca de nuestras capacitaciones en DevOps. Justo problemas como los que tiene Luis, tal vez podemos ayudar para mejorar, para capacitar a su personal, para ayudarles a implementarlo y para dejarles personas que sepan hacerlo
y sepan llevarlo de una u otra manera. Así que, Toño, te agradezco mucho por compartirnos toda tu experiencia, todo tu conocimiento y toda tu presentación también. Al contrario, es un placer. Yo creo que uno aprende más cuando te toca compartir una idea o enseñar que a veces cuando solamente estás de escucha, ¿no? Entonces, nos invito a todos a compartir conocimiento. Pues ya escucharon. Muchísimas gracias a todos. Gracias por habernos acompañado. Toño, muy buenas noches. Héctor, gracias a ti. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a todos los demás. Que tengan muy buena noche. Nos vemos en la que sigue. Gracias.